Miguel Ángel Martínez Luque es un artesano del hierro que entre sus muchas obras se dedica a recuperar el trabajo tradicional de la forja en su taller del pueblo de La Muela. Vamos a hacer un cuchillo de herrero, ¿vale? Antiguamente, pues si la gente tenía un trozo de hierro en casa, se lo llevaba al herrero para que se lo convirtiera en una herramienta. Bien podía ser una argolla o... pero si podían hacerle un cuchillo, hacían un cuchillo. Y era hierro, era acero al carbón, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, un cuchillo de herrero. Cuando hablamos de un cuchillo, ¿qué nos pensamos? Que partimos de un plano, ¿vale? De una pletina, de algo que sea plano. Pero si no tenían eso, lo que hacían era de cualquier hierro, fuera redondo o fuera cuadrado, sacar la pletina para el filo y luego estirar y sacar el mango. En este caso vamos a usar un trozo de redondo macizo de 12 milímetros, ¿vale? Y aquí vais a ver lo que es la forja en sí, la transformación del material, la transformación de la materia prima mediante la percusión. En este caso voy a usar carbón vegetal, ¿vale? Carbón de maderas duras, de encina, roble, por su bajo contenido en azufre, ¿vale? Para no castigar el acero, vamos a usar carbón vegetal. A mí me gusta mucho, es muy agradable, ¿vale? No es carbón mineral de hulla, es más limpio. Vamos a empezar una sección del redondo, convertirla a plano, una pletina perfecta de 2 milímetros o 3 por el lomo, y respetaremos una sección del redondo para hacer el mango, ¿vale? Vamos a meter ya. Las distancias de trabajo en la fragua ya vemos que son muy cortas. Tenemos que aprovechar el máximo posible la temperatura de trabajo del hierro. Entonces, tenemos el yunque a nuestra espalda, justo a la distancia que me da darme la vuelta y ponerme a trabajar. Termino y vuelvo a darme. Es esto, no me puedo ir aquí. ¿Vale? Entonces, las distancias en la fragua relativamente cortas. En la mano del martillo no solemos ponernos guante, ¿vale? El martillo tiene que ser una extensión de nuestro brazo. En la que nos cogemos en las tenazas y el hierro sí que tenemos peligro de quemarnos, entonces sí que nos la protegemos. Pero ponerse un guante en la mano que lleva el martillo es como ponerse un calcetín y una bota grande. La bota grande te va a ir produciendo una rozadura. Pues esto es lo mismo, si yo me pongo un guante en la mano del martillo, el martillo me va a estar bailando y al final me va a producir rozadura. Entonces el martillo lo tenemos que sentir como una prolongación de nuestro brazo. Aquí, que no nos vamos a quemar, no llevamos guante. El guante en la mano izquierda. Ya vamos consiguiendo la temperatura para empezar a trabajar. Importante, nos ponemos las gafas, ¿vale? Nos puede saltar alguna chispa, a la hora de golpear el yunque nos puede saltar alguna cascarilla y hay que protegerse. Si queremos aguantar mucho en este oficio, hay que protegerse. Contra más caliente está el material, sin pasarnos de temperatura, más agradable es el trabajo y más tiempo tenemos. Entonces, no tenemos que tener prisa en sacar la pieza. No tenemos que tener prisa. Una vez que sacamos la pieza y la trabajamos, va a llegar un momento en que la temperatura nos va a bajar hasta cierto punto que vamos a volverla a meter para recuperar rápidamente otra vez la temperatura de trabajo. Y así, pues, rentabilizamos, ¿vale? Rentabilizamos. Venga, pues voy a salir ya. Antes de salir, otro detalle a tener en cuenta que le explico a la gente es que cortamos aire para ahorrar el consumo de carbón. Salimos y venga, vamos a empezar de redondo a pasarlo a pletina. Ya se me está enfriando, lo veo que se está poniendo oscura la pieza. Vuelvo a meter. Vuelvo a meter. Y así consigo que otra vez la temperatura de trabajo ahí vamos. No es lo mismo el golpe de machacar, el de trabajo, que es este, la mano aquí, el puño ahí, que el de afinar. Cuando queremos
machacar, trabajar, ¿vale? La mano va ahí, aquí, a la mitad del mango del martillo, nunca aquí. Esto es súper pesado, esto daña muchísimo. Ponemos la mano ahí, que nos balancee, que nos haga un balanceo, ¿vale? Golpeamos. Cuando queremos corregir o rectificar, la mano de aquí la pasamos ahí, para controlar más el golpe. Aquí ya son golpes más técnicos. Con la ceniza, esto lo que hago es hacer en las paredes, como si fuera un horno. Y estas paredes incluso se pueden mojar. Un horno. Centralizo más el foco de calor. O sea, ahí. Esto es como un soplete, ¿vale? Entonces, en vez de tener la fragua así, lo que hago es centralizar más la llama. De redondo hemos pasado a pletina, ¿vale? A pletina. Y ahora lo que vamos a hacer con la pletina es la técnica de apuntar. Vamos a apuntar, vamos a sacarle punta. Vamos a hacer eso. Vamos a sacarle la punta al cuchillo. Ahora calentamos ahí un poquito y vamos a sacarle la punta. Todo esto siempre por medio de la percusión. No vamos a usar medios mecánicos como la radial. Conseguimos mejores resultados forjando el material que desbastándolo. El desbaste es la pérdida de material. El forjado es la comprensión, la transformación de ese mismo material pues en diferentes formas. Conseguimos respetar la densidad sin perder material. Vamos a apuntar. Ahí. Nos venimos aquí y despacito, pa, 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 pa. Y corrigiendo la deformación. Pa, pa. Ahí. ¿Por qué me vengo al filo del yunque? Pues muy sencillo. Porque si yo me viniera aquí al centro, esos golpes que estáis oyendo, no se los estoy dando al hierro, se los estoy dando al yunque. Entonces no estoy trabajando. Para sacar punta, nos venimos al filo. Y aquí, el golpe sí que se lo está llevando la pieza. ¿Vale? Salimos. Bueno, yo ya no le saco más punta. ¿Vale? Hay que dejarle ventajas al cuchillo. Las ventajas son los defectos, ¿vale? Los labios, ahora hay que sacarle el afilado, el vaciado. Pero vamos a estirar el mango, lo que es el mango. A partir de esta parte de aquí, vamos a estirar del redondo, lo vamos a convertir primero en cuadrado. A estirar en cuadrado, siempre estiramos en cuadrado. En redondo nunca se estira porque te vuelves loco dando golpes. Voy a cortar sobrante, porque todo el sobrante que tengo me está perjudicando a la hora de trabajar. Entonces voy a quitar sobrante. Voy a dejarle el material que calculo yo para hacer el mango y lo demás lo quito. Venimos a la tajadera y empezamos ahí. Y decimos, venga, golpe, golpe, pam. Vamos cortando. Ahí. Pam, pam, pam. Volvemos al principio. Y vamos cortando este trozo, lo partimos y así no se nos sale disparado. Y al tubo. Ahí. ¿Hemos terminado con la tajadera? La quitamos. La tajadera nunca en el yunque. Y ahora ya calentamos este trozo. Tenemos 10 centímetros, 100 milímetros, ¿vale? Pues de 100 milímetros vamos a estirar mediante el degüello pues hasta 250 milímetros para conseguir hacerle un mango de una pieza, ¿vale? En cuadrado. Vamos a convertir esa sección de redondo a cuadrado para estirarla bien. Bueno, vamos a estirar, vamos a degollar. Nos venimos aquí. Venga. Insisto ahí y ahora ya me vengo. Y cuadro. Enderezo para trabajar la pieza recta. La pieza cuando vaya a la fragua
recta. Nada de torcida y todo eso, porque no... Vamos. Vamos a seguir estirando. Vamos a ir disminuyendo progresivamente. Le dejo una sección original atrás, una reserva de material, para luego crear una palmeta, ¿vale? Una palmetita. Cortamos el aire y volvemos. Otra vez. Los golpes tienen que ir solapando un golpe con el anterior, ¿vale? Tiene el método, y el método es que si yo doy un golpe aquí, el siguiente es a continuación, el siguiente es a continuación, a continuación, a continuación. El martillo nunca se mueve, el martillo siempre va a dar al mismo sitio. Lo que movemos es la pieza, ¿vale? Entonces es imitar la máquina. Ya se va viendo la espiga. Venga. Ahora lo que vamos a hacer es vaciar, sacarle el filo, ¿vale? Eliminar el grueso ahí, todo este grueso lo vamos a convertir en un filo. Vale. Bueno, cuando yo saque la pieza de la fragua, lo que voy a hacer es trazarme una línea mental a eje de la pieza. Todo esto. Y voy a golpear con el martillo, pam, 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 pam. Siempre en orden, siempre en orden. Tenemos que ser metódicos. Pam, 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 ¿vale? Esto nos va a ir ensanchando. Nos va a ir ensanchando. Pero esta técnica la vamos a hacer ahí. ¿Para qué? Para golpear en la pieza. Si la metemos aquí, los golpes se los voy a pegar al yunque, ¿vale? Entonces me voy al borde del yunque, ahí. Y aquí, pa, 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 pa. Vamos a ir estirando. ¿Vamos? Venga. La hoja cuando la saquemos tiene que estar caliente igual por todos lados. O sea, no puede estar una zona más oscura que otra o una fría, no, porque entonces el material nos va a fluir de diferente manera, nos va a crear deformación, ¿vale? No nos va a ser agradable el trabajo. Entonces, el calentamiento que sea uniforme, que sea homogéneo. Vamos a sacar, miramos, ¿ves? Lo tenemos, ¿vale? Apagamos, nos venimos al filito y venga, a golpear. Pa, pa, pa. De la mitad de la pieza para abajo. Pa, 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 pa. Ahí, pues volvemos a apagar. Nos va cambiando el grueso. De empezar así, pues nos va cambiando. Ya vamos sacándole filo. Ahora me vengo, si antes le he dado aquí, ahora me va a venir a este lado, para repartir también los golpes a este lado de la hoja. ¿Ves? A la mitad. Y ya vemos cómo va saliendo el filo. El material tiende a curvarse, se nos va curvando. Al golpearse en una cara, si golpeásemos en las dos, pues tendríamos el material recto. Pero al solo golpear, al sacarle filo en una de las caras, se nos tiende a curvar, no pasa nada. Pero ves, estamos consiguiendo todo ese material que nos queda de grueso, ir afilándolo. Venga, ahí. Vale. Todos estos labios que han salido, todas esas agüitas que han salido, eso luego cogía el bruñidor o el afilador y las eliminaba, ¿vale? Y te dejaba la hoja perfecta. O sea, luego cuando esté fría os dibujaré cómo quedaría esta hoja o cómo va a quedar una vez la terminemos, ¿vale? Todo ese sobrante se llaman ventajas para hacer la hoja del cuchillo que nos gustaría tener. Bueno, pues hemos vaciado, se ve ahí perfectamente la línea donde hemos empezado a vaciar, ¿vale? La mesa y el lomo. Vamos a hacer el espalmado.
El espalmado es un elemento decorativo, pues digamos, para finalizar las piezas. Es esto. Eso, ¿vale? Es abrir una palmeta y luego girarla, hacer como una voluta. El material de reserva que nos hemos dejado, y la mitad del material para un lado y la mitad para otro, hasta crear una colita de Milano, ¿vale? Venga, pues vamos para allá. Aplasto primero. Y ahora hacia un lado y hacia otro. Y que no nos quede muy fino, que no nos quede ridículo, que no nos quede como una chapita. Tiene que ser una forma con unos gruesos agradables. Podría recalcarla, veréis, pero ahora la voy a dejar así redondita, que tampoco está mal. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacerle los retorcidos pues a modo decorativo, ¿vale? También sería funcional, pero es más decorativo. Ponemos el cuchillito ahí. Con la llave inglesa. Ahora empezamos a girar. Ahí, ¿ves? He limpiado la escoria y se ve ahí el efecto. Volvemos a quitar y metemos la otra mitad. Esto se llama retorcer, hacer un retorcido, un salomónico, un entorchado, se puede llamar de varias maneras, y es simplemente pues para decorar el mango. Para hacer en este punto al cuchillo se le podía hacer la espiga y encavarlo, ponerle un mango de madera o un mango de cuerno, una punta de cuerno, pero al ser un cuchillo de herrero, los cuchillos de herrero eran de una pieza. Ahora cuando salga, la parte del retorcido que no me interesa deformar, lo que voy a hacer es enfriarla con agua, ¿vale? Voy a retorcer lo que me queda, vais a verlo ahora. Salgo. Entonces, si no quiero deshacer esa parte, lo que hago es enfrío y ahora giro hacia el otro lado. Ahí. Venga, y ahora vamos con el último tramo ya. Antes de que se nos enfríe del todo. Vamos a darle ya el último golpe al mango. Lo mismo, como no quiero que se me desmonte esto, lo enfrío. Y vengo aquí y ya. Ahí, no lo toco más. No lo toco más. Ahora están los cuchillos de pincha y corte. Pinchamos y cortamos. A mí me gustan que lleven guarda, porque si tienes que pinchar, por ejemplo, un jabalí, tú estás sujetando y tienes que pinchar el jabalí, al pinchar, lo que hace la guarda es que evita que la mano se te vaya a la hoja. Hay cuchillos que no llevan guarda y cuando pinchas, pues a lo mejor pinchas en duro, pinchas en hueso, ¡fua! Y toda la mano. Esto es la guarda. Esto es pincho y corte. Pincho y puedo cortar, ¿vale? Venga, pues vamos a girarle la voluta. Vamos a volvérsela. Ahí va. Ahí. Sacamos un poquito y empezamos a golpear. Sacamos un poquito del borde del yunque, empezamos a dar, a golpear y que nos haga un giro agradable a la vista, ¿vale? Un desarrollo que fluya, ¿vale? Que sea la curva agradable, que no nos haga tramos rectos. Es una curva, es un desarrollo. Pegamos en la espalda y vamos mirando. Pues bueno, pues a mí me gusta así. Si la cierro más, a lo mejor luego me molestan. Ahí me gusta. Le vamos a curvar el mango. Bueno,
esto lo podemos girar con el martillo. Ahí. Voy a alinear la palmeta con respecto al filo, que me quede la palmeta centrada, ¿vale? Entonces, esto es caliente, ¿eh? Vemos y reviramos, por eso que nos quede el filo a eje de la palmeta. Vamos a calentar un poco, bien centrado, la palmeta con respecto a la hoja. Ahí está. Ahora vamos a eliminarle los excesos, las ventajas que le hemos dejado antes, se las vamos a eliminar. Vamos a quitarle las ventajas. Miramos lo que tenemos de material y podemos decir, pues es que me gusta así, me gusta curvado hacia arriba. Pues bueno, pues lo dejamos así, curvado hacia arriba, pero lo tenemos que terminar de afilar, ¿vale? Pues lo quiero más en punta, lo quiero así, en punta. Bueno, pues esto se lo eliminamos, ¿vale? Así, yo creo que así me gusta más, así con punta, que sea como una navajita. Un cuchillo es un cuchillo, ¿vale? Entonces, esto se lo eliminamos. Esto habría dos maneras de afilarlo. Por acritud, ¿vale? Por acritud, ¿qué quiere decir? Yo esto en frío lo puedo empezar a golpear aquí, así en frío. Empiezo a golpearlo, ¿vale? Golpeando, golpeando, golpeando. Conseguimos una dureza, que se llama dureza por acritud. ¿Vale? Y conseguimos que vaya saliendo filo, conseguimos filo, repitiendo el proceso, ¿vale? ¿Vale? No corta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a templarlo en agua. El agua, contra más fría mejor, ¿vale? Lo hacemos precipitar, un cambio de temperatura brusco y es cuando se consigue la dureza, ¿vale? Vamos a meter el cuchillo al revés, del lomo al filo, lo vamos a meter, ¿vale? De lo más gordo a lo más fino. Aquí es donde se nos pueden ver en la hora del templar, a la hora de templar, las tensiones del trabajo, las deformaciones propias de haber trabajado el metal mal. Por eso la importancia que decía yo de golpear ordenadamente, de una manera metódica. El temple es lo que decide la calidad de la pieza. Vamos a calentarlo todo bien. Venga, pues vamos a templarlo. ¿Está todo bien? Pues venga. Ahí. Vamos bien. Vale. Ahora aquí, pues bueno, pues ahora sí que se afilaría. Ya le daríamos el último golpe de afilado. Para limpiarlo, se podría limpiar un trozo de lija para quitarle todas las impurezas que tiene. Las huellas del forjado, ¿ves? Que es lo bonito, toda la huella del forjado. No sé, una pieza forjada, como las de antes. Pues lo que era el trabajo del herrero forjador antiguamente. El cliente nos ha traído el trocito de hierro que se ha encontrado en su casa y el herrero forjador le ha hecho una herramienta.
en lo que consistía la transformación del material, la forja, lo que es la forja, transformar el material. Aquí tenemos pues varias formas ya, pues depende de la necesidad del cliente, pues si necesitaba pues cortar, pues ya tenía estas formas, ¿ves? Sacamos la pletina, pero a lo mejor el cliente nos decía, lo quiero pues con esta forma, pues se eliminaba el sobrante de esa forma, o lo quiero más que pinche, que pues esta forma de aquí, ¿no? Los mangos más largos, eso ya dependía, esto era pues un cuchillo, un utilitario, para llevar pues, un cuchillito, ¿ves? Las hojas más gruesas, pues eso depende de las necesidades, las hojas más gruesas, así. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.